Bueno, vamos a empezar por los que están presentes. César, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Contame. Sí, señor, ahora te digo, espera que me apareció una. Aceptar. No, que una que lo estabas grabando. Sí, 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 estaba de acuerdo. Bueno, como yo te comenté, me zambullí de lleno en los transistores. bien. Así que estoy con los BJT, los B-Junction Transistors y los Ajá, FET, efecto de campo, y los exacto. cálculos de las resistencias y los distintos sistemas como para conectarlos con emisora. Entonces estás leyendo Aprendo transistores en 15 días, ¿no? Sí, y aparte otro material que también había hecho llegar de transistores que también está bastante piola. Ujú. Y también estuve viendo los videos de este amigo que adapta los STK con otros circuitos y lleva a la práctica lo que estuve estudiando en definitiva, porque Claro, sí. lo que hace es calcularle las resistencias para que los transistores estén en rango, cada una de Eh, base, Es colector, que emisor y en demás. definitiva es eso, no hay mucha ciencia. No me dice, no, pero que no encuentro este transistor, esta pieza. Bueno, veamos cómo funciona. Y ahí O se sea que adapta, ¿no? en definitiva te tenés que fijar en el datasheet, ver con cuánto trabaja la base, el emisor, bueno, ver el circuito, cómo conectarlos y después en base a los cálculos Y del voltaje que. sobre todo hay que animarse a hacerlo, porque mucha gente no se anima a hacerlo. Entonces ahí viene el problema, no tienen ganas de hacerlo. Y no, es más Entonces, fácil ir a la casa electrónica, dame el que lleva. No, vamos a pensar un poco, a ver, datashet, voltaje, amperaje, pum, listo, le adapta a uso y ya está. ver el voltaje que te llega y adaptárselo al voltaje que necesita el transistor. Exactamente. Con una resistencia, bueno, le meten unos capacitores también y qué sé Claro. yo, bueno, y con eso estamos. Y tengo, bueno, para entenderlos más o menos se entiende, pero para saberlos sin Lo volver que hay a que hacer con leerlos, eso, lo que recomiendo para entenderlo bien, una, tenés la, ¿cómo es? La aplicación Coco Eclipse. Y la otra, plaqueta, transistor y a soldar, a empezar a experimentar. claro, lo que pasa es que no sé si hay alguna aplicación que te permita cada componente jugar con los valores. Porque, viste, vos en el Crocodile lo ponés y metés un diodo, pero no podés meter un diodo de que tenga una caída de voltaje de tanto, Ah, no, hay una o si es un herramienta, diodo, sí, pero no me acuerdo ahora el o si nombre. es Creo un, que es Proteus, me parece que se llama. o no es un diodo, querés poner un diodo Zener y no hay, o Sí, querés creo que poner se llama, la más completa creo que es Proteus o algo así. Después lo voy a buscar y te lo voy a pasar. Que esa es para que, experimentar en profundidad, es para diseñar. que puedas editar los parámetros, viste, Sí, vos ponés un transistor y obviamente es mucho más complejo de aprender a manejar, ¿viste? claro, y que Pero, le copies, entonces agarrás el datasheet y vos le copias los no, y no parámetros que solamente tiene. eso, con el programa este, que no me acuerdo si es Proteus o cómo se llama, vos diseñás el circuito y después que hiciste el experimento, con los Y voltajes, todo, le pones dos y lo sí, comes ese todo, lo bueno, conozco de nombre, tenés el PC Wizard, que claro, después también. Y que después lo viene pasás a junto plaqueta, te hace lo la pasás a plaqueta, todo. plaqueta, claro. No, yo me estuve estudiando ácido férrico, el imprimirlo en papel fotográfico en láser. Bien. Ya, en teoría estamos pero embaladísimos. Ahora, de ahí al ácido férrico en vivo hay un tramito. Y Y sí. después lo que me estuvo costando trabajo conseguir es la plaqueta perforada de Pertinax. No la tenía por ningún lado. Fíjate si pinchás directamente el enlace, Carlitos, que todos entran con el enlace. Claro, con el percloruro férrico. Y si no, la otra forma es el planchado. Y algunos hasta usan, si no consiguen percloruro férrico, llegué a ver que usan lavandina pura, ¿no? Ah, Cloro, mira vos. cloro puro. Sí, acá vi que imprimen el circuito al revés Claro, como un espejo. con espejo, con láser, y después
ponen sobre el coso y lo pegan con plancha. Exacto. Y después lo sumergen en cloruro férrico y después lo Ujú. lavás. Claro, Y después lo tenés que perforar. exacto. Bien, entonces vas en esa etapa de los transistores. Estás aprendiendo Eh, a identificar el funcionamiento. Tal cual. Y a setearle las resistencias como para usarlos, digamos. Bien, ¿y eso dónde lo estás poniendo en la práctica o simplemente por ahora lo estás leyendo? No, en la práctica no lo puse en ningún lado Ah, todavía. bien. Bueno, por ahora estamos leyendo. Para llevarlo a la práctica podrías usar el PC Wizard, como decís vos, o un protoboard y experimentar. Claro, sí, ¿Mm? cómo no, Y cómo después no. sacar las conclusiones al medir cada terminal si coincide con la fórmula. Ponele que vos agarrás el transistor y le pones la resistencia que te dice según la fórmula y vos vas variando y Sí. ves si eso Y pasa o no después pasa. le mido el voltaje y el Y el amperaje, el amperaje. miliamperaje. Y el amperaje, claro, ¿Mm? claro. Bien. Ah, Vamos. Sí, espera, un avisito nomás, les aviso a los que vayan a comprar a Dicoms, uno de los que pasaste vos en la calle Doblas, sí, que cuando llegué, bueno, son bastante amargos porque sí. lo que Es mandaste a un comprar señor era, entrado en sus años y es bastante chocante, sí. porque eran 10, viste, 10 resistencias, 10 capacitores y 4 transistores, una pavada. Me dice, pedidos grandes, tenés que mandar un WhatsApp y después lo venís a buscar. Digo, Claro, pero porque ¿qué vos es? le tenés que decir en el momento dame de cualquier valor que quiero practicar soldadura. Pero yo le digo, pero agarrá, meté la mano así a lo que agarres y me dice, no, no, pero esto es un pedido grande. Y bueno, al final me fui con 3 resistencias, 3 capacitores y 3 cosas y estuve 20 minutos No, te esperando. recomiendo ir o a la bolsa electrónica o a MP Transistores o ¿en qué parte estás vos, César? Flores, en Capital, No, andate a Electrónica Liniers, la de la Timoteo calle Gordillo, Tonelero. Electrónica Liniers, pues hay otra que Sí, está en Timoteo Gordillo 35. claro, Sí. exacto. Bueno, Ahí te la van a cuestión atender que. bien. Es más, uno de los dueños de Electrónica Liniers fue profesor mío. Ah, mirá vos. Sí. Ah, después vos. ¿Esa es la de Timoteo Gordillo? Sí, está ahí nomás. Ah, Tiene está una bien. No, entradita con no. un toldito blanco. No, yo me mandé a Dicomse, pero bueno, ya. Sí, es un No. personaje, digamos. Consigue las cosas, pero es un personaje. Y te digo, los 20 minutos que estuve ahí, no había nadie. O sea que no es Sí, que entraron Y lo 20 corre, personas y le pidieron de lo todo. corre. sí, es un O sea que personaje el amigo. Pero sí. podría haber Tiene lo preparado que 10 vos veces. quieras, ¿viste? Pero muy comerciante, ¿viste? Muy poco tacto. Así que bueno, mala ¿Cómo anda, experiencia. Gabriel? Bueno, a ver, sigamos ahí con Miguel. Miguel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches, Guillermo. Ah, buenas Bueno, noches. ahí conectándome. Bien, Miguel, que hace un montón que no te conectás. Sí, la verdad, bueno, hoy pegó una reunión, así que, bueno, me descargué el Zoom ahí, el teléfono y bueno, hace un ratito ingresé, pero bueno, ahí estamos. Así que Bueno, atento a ver qué se va a comentar, qué aprendemos listo. hoy. Ahí Patricio está con la reparación del Technic, que sacaste los integrados y se desprotegió, ¿no es cierto? Se desprotegió. Le saqué Ahora los lo que 20 hay que grados y hacer es arrancó. que no te quedes solamente con, digamos, cambiar los integrados y se desprotegió. Cuando se quemó un No, integrado, normalmente se no, por daña algo lo se que lo quemó. rodea. Sí, sí, no, no, por algo se quemó. No, no me quedo con que. En Claro. realidad el chabón lo prestó, ya te Y digo. después Se fíjate, lo prestó un porque a amigo, lo usó y veces, lo quemó, pero bueno. claro, fíjate porque a veces se pueden abrir los integrados y a veces se pueden reparar, ¿eh? Ojo, los STK de No, no, esa no hice clase eso, lo voy a hacer, lo voy a hacer. a veces se pueden reparar. Se abre un hilito, ¿viste? Y se corta el transistor, si tenés suerte, ¿viste? Sí, sí. Lo voy a Así. mirar, sí, sí, sí. Bueno, Así que Rubén, bueno, ahí está está bien. Rubén también. Y Estamos ahí, estamos viendo algunas cosas nomás para empezar a practicar soldadura. bueno, muy bien. Yo ¿Ya estoy tenés casi recién todo para iniciante, la digamos. práctica de soldadura? Sí, me compré un coso de soldado, tengo unos soldadores, una Bueno, nueva, muy bien. Y y lo conseguí tenemos a unos Gabriel aparatitos también. nuevos. Gabriel,
¿Cómo andás? Buenas noches. A ver, se escucha el audio. Gabriel, Santiago, lo tenemos a Santiago. Y no sé si hay alguien más presente. Acá me marca 6. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, algunos cortaron los videos, otros no. Ahí le tenemos a Santiago. Ahí aparece alguien como Mercedes, que no sé quién será. Y Rubén. Bueno, hablando un poco de lo que estábamos viendo, ¿no? De transistores, básicamente, digamos, lo que hay que tomar en cuenta ahí a la hora de buscar un reemplazo, al ver el datasheet, es ver, primero que nada, cuando se van a encontrar un transistor en una plaqueta, si realmente el número de serie o el código que tiene ese transistor comparado con el plano es el que corresponde. Porque tal vez encuentren un equipo que ya le hicieron ese trabajo que están haciendo ustedes. Entonces, buscan el plano, se fijan, oh, y este transistor no es el que tiene puesto. Entonces, eso significa dos cosas: que el equipo fue reparado y que se puede reparar con otro transistor. Ya te está dando la pauta, ¿no? Y en el caso que no esté presente el transistor o falte, ahí lo buscamos en el datasheet, ¿no? Del equipo. A la hora de, digamos, cambiar transistores o verificar por qué un equipo que funciona con transistores no está trabajando o no está respondiendo como tendría que responder, primero que nada, lo primero que hay que hacer es saber si ese transistor está polarizado. Entonces, me surgieron unos comentarios que me dijeron qué es polarización, para qué sirve la polarización, que esto, que lo otro. Bueno, la polarización es de los transistores, principalmente para la gente que ya está viendo eso, lo que hace es que, digamos, iniciar el correcto funcionamiento del transistor en reposo, ¿sí? Para que luego pueda recibir, amplificar, mezclar, etcétera, diferentes señales. Entonces, el transistor de silicio, al igual que el diodo de silicio, tiene un nivel o umbral de polarización, ¿sí? Que es de 0,7 milivoltios. Entonces, la resistencia mínima en el cálculo de la polarización, cuando yo tengo un circuito, por más que tenga, a ver, de 5 volts, de 9 voltios, no importa de qué voltaje sea el circuito, la resistencia mínima de polarización, dependiendo cómo esté polarizado, o sea, no nos hagamos mendrullos, pero pongámosle que esté, como la mayoría, polarizado por colector o polarizado por emisor, tiene que ser tal que el cálculo dé lo suficiente para tener esa mínima excitación en la base. ¿Eh? Entonces, 0,7 milivoltios. Por eso, si vos me dices un transistor que estás probando un equipo y en la base te mide 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, eso está mal. Cuando cambies el transistor se va a quemar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy arriba de la polarización. Cuando estoy arriba de la polarización, pasan dos cosas. Se sobreexcita el transistor porque ya tiene muy alto que el umbral de trabajo. Ya empieza a trabajar arriba de donde tiene que trabajar. Y si hay baja polarización, el transistor directamente no abre. Entonces ahí distorsiona el equipo. Se cae la fuerza del transistor o lo que sea. ¿Cómo te va, Gabriel? Entonces, a la hora de, digamos, ir a buscar un reemplazo, uno tiene que ver, bueno, voy a reemplazar este transistor, perfecto, porque veo que está dañado. Pero yo no me debo centrar solamente en cambiar el transistor que está dañado. Tengo que revisar la polarización de ese transistor. Es decir, las resistencias que lo rodean, lo que forma la malla de polarización, ya sea por colector, por base, por emisor o todos que estén configurados, levantar esa resistencia y medir si está de acuerdo a su tolerancia. Porque normalmente, cuando un transistor se daña la resistencia que lo polariza, mínimamente. Entonces, esos son factores a tomar en cuenta importantes. Porque si yo cambio el transistor driver, excitador o de salida
y no cambio las resistencias que lo rodean, se va a volver a quemar. Entonces dice, no, Eso yo cambié el sería, transistor, yo cambié el transistor y el equipo anduvo 2 días y se volvió a quemar, ¿no? ¿eso que sería al revés, Guille? Que primero se suena la resistencia y después te fusila el transistor. Es que siempre pasa así. Siempre primero se va a dañar la resistencia porque se va de valor hacia arriba o se abre. Y luego el transistor, al no recibir, pensemos cómo funciona el transistor. Si, por ejemplo, un transistor común, yo aumento la cantidad de tensión o vamos a hablar en resistencia. Disminuyo la resistencia de la base, ¿qué va a pasar con el transistor? Al menor corriente en la base, más corriente voy a pasar por el colector. Ahora, si aumento la corriente de la base, ¿no? Si aumento mayor corriente de la base, por lo tanto disminuyo la resistencia, va a pasar menos corriente por el colector. Pero ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un amplificador, siempre o generalmente es push-pull y estéreo. Entonces no tengo una sola polarización, tengo dos. Entonces, como tengo dos polarizaciones, cuando un transistor que está trabajando en push-pull, ya sea en el pre o en la salida, se queda sin polarización porque una resistencia se fue de valor, actúa como una llave cerrada y directamente o se abre o pone en corto el resto del circuito. Entonces, cuando yo vaya a medir, ese transistor va a estar o abierto o en corto y la resistencia, normalmente, acuérdense de esto, el valor está hacia arriba de la tolerancia. O se abre o se va para arriba. Es muy raro que en una reparación ustedes encuentren una resistencia de bajo valor. Si tiene bajo valor es porque hay otra cosa que está quemada. Cuando la levante, va a estar el valor, por ejemplo, es de una resistencia de un K y yo la mido levantada y me marca un K200. La coloco y me marca 98, 0,98. Está bien 0,98, pero si la levanto y me marca un K200, ya está mal. Porque si tiene una banda dorada o plateada o lo que sea, está más de un 5, un 20% y por eso se daña. Por eso es importante, y yo hice mucho hincapié, en que ustedes aprendan bien el código de colores y de tolerancia de las resistencias para saber identificar el problema. Entonces, si yo tengo una resistencia, la mido, y no tiene ninguna banda de color, entonces significa que tiene un 20% de desviación. Lo mido con el tester y tiene más de un 20%, esa resistencia está dañada. ¿Se entiende? Por ende, ahí es donde tengo que hacer hincapié y seguir todo. Hace poco me consultaba uno de los alumnos, tengo una cadena de amplificación, una potencia, supongamos. Entonces, en determinado punto, tengo la salida bien, de audio perfecta. Y el otro canal, subo el volumen y me distorsiona. Pero mido el voltaje en los dos canales y es el mismo. Entonces, veamos dos factores. Tenemos la polarización correcta porque tenemos el voltaje bien y la resistencia bien. ¿Qué otro factor puede incidir en la cadena de amplificación? La falta de ganancia del transistor. ¿Y cómo identifico la falta de ganancia del transistor? Es de dos formas. Una, mido la beta del transistor y veo si el HF es correcto. Y el otro, la diferencia que yo mido, presten atención en esto, entre base colector, base emisor, tiene que ser notoria. Si yo tengo un transistor, sea excitador, de salida, oscilador, lo que sea, y yo mido con el tester y me marca base colector 600 y base emisor 601, no sirve más ese transistor. Porque no hay una curva de amplificación, ni siquiera ganancia en la respuesta. Porque ustedes lo que miden con el tester son los milivoltios que atraviesa y maneja ese transistor. Entonces, si yo mido base colector 600, base emisor 601, descartar el transistor que no tiene ganancia. Y dice, no, pero no está en corto, pero no amplifica, no tiene ganancia. Entonces, ¿cómo actúa un transistor sin ganancia? Como un diodo. Entonces, cuando no tiene ganancia, ¿qué hace? Deja pasar la corriente como un diodo, no amplifica y por eso suena bajo. ¿Por qué? Porque como dejo pasar la corriente, pero no amplifico, le estoy sumando más corriente de excitación a la salida, por lo cual entra señal, pero sin amplificar. Entonces, el transistor final que está esperando 5 vatios del excitador recibe 1 vatio. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a embalar, va a empezar a caer, a burbujear porque le falta energía. Cuando entonces un equipo distorsiona de un canal, es porque está perdiendo ganancia, que puede ser por, primero,
falta de tensión o alimentación provocada por alguna resistencia dañada, o capacitor en corto, o diodo con fuga, o que el transistor no tenga la ganancia de trabajo adecuada. ¿Sí? Entonces a veces nosotros medimos y está todo bien, entre comillas, sobre la placa, por eso yo insisto en medir afuera y tomarse el trabajo ese, y ahí van a ver que la relación cambia. Ustedes agarren un transistor que ande bien y uno que no tiene ganancia. Y la relación cambia astronómicamente. Mido así, tú 610, mido ya 625, ¿ah? Este sirve. Mido tú 610, mido tú 611, no sirve más. ¿Se entiende? Eso es importante, porque uno dice, y bueno, ¿cómo determino si esto tiene ganancia o no? Y lo otro, si tienen un betámetro, buenísimo. Si no, en el tester, vieron que algunos vienen con medidor de HF, van a medir el HF, pero es relativo el HF, porque hay dos cosas muy curiosas que pasan. Una que tenemos que tomar en cuenta es que el tester excita al transistor a medir como mucho en 3 voltios, como mucho, ¿sí? La salida de las puntas, ¿no? Cuando estoy inyectando voy variando de 3 para abajo. Entonces, si yo tengo un transistor de alta respuesta, o que mínimamente, como la mayoría de los transistores, arranca digamos, el colector con 5 voltios, ¿no es cierto? Ven que todos los transistores dicen 5 voltios, con 3 voltios no voy a hacer nada. Y si no tengo ganancia, menos. Entonces, yo voy a medir siempre, yo digo, relativamente. Ahora, para medirlo realmente, tengo que inyectarle la tensión. Entonces, ¿cómo lo mediría? Lo mediría en placa con la tensión de trabajo buscando con el plano, lectura de plano, si se da la polarización adecuada. Entonces yo busco en el plano, me dice, en este punto que está el emisor, o en este punto que está la base, o en este punto que está el colector, dice menos 17 voltios, mido, menos 4. ¿Ah? Acá hay un problema. ¿Se entiende? Porque esa es la única forma de medirlo realmente en placa. Claro que unos dirán, no, pero yo tengo miedo que medir y explote. Bueno, para eso está la lámpara serie y estamos aprendiendo. Si explota, bueno, explotará. Agarramos otro transistor, lo cambiamos la resistencia que la rodea y se acabó. Vuelvo a Muy insistir. casualmente, cuando estaba midiendo el equipo este que les comenté, estaban viendo si llegaba a tensión y qué sé yo, y sin querer toqué con una de las puntas del tester, toqué la chapa, y como estaba con la lámpara, ¡fuc! Me hizo la lámpara. Y claro, Eso me zafó, pues te estaba protegió en en ese momento corto, el posible corte. directo, claro. Muy, muy útil la serie, la verdad. Va, yo la uso hace años con el tema de la lavarropa, pero te Por eso salva es la vida más de una importante vez. hacerlo, vivir la experiencia. Porque si uno no lo mide, ¿cómo va a comprobar lo que dice en el papel? No, ni Entonces, hablar. está muy lindo medir afuera el componente, medir la ganancia y todo, que ahí voy a determinar. Pero acá viene la segunda cuestión. La segunda cuestión, la segunda cuestión es que a veces, tanto ganancia, tanto polarización, como comportamiento del transistor, ya sea amplificando, conmutando o no, solo se da o solo se altera con una tensión presente. ¿Qué significa esto? Que a veces ustedes van a medir el transistor, porque fíjense, ¿se acuerdan cuando yo les decía que el profesor decía 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 1 y este desayunó con grapa, decíamos nosotros? Esto es así. Esto se llama falla latente o falla invisible. Ustedes miden el transistor, lo sacan afuera, miden el diodo, lo sacan afuera, ganancia, todo bien. Fíjense lo que les digo ahora. Mido el transistor, de un lado 610, del otro 635. Perfecto, está bárbaro. Lo meto en la plaqueta y el equipo no anda. Pero le manda señal al equipo y no anda. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Porque, a ver, yo mido el componente, está bien. Volvemos a repasar para que sepan que no siempre, porque un componente está bien, significa que eso va a funcionar. Existe lo que se llama en el transistor región de enriquecimiento y empobrecimiento. Es lo que hace el material N y el material P. ¿Sí? Cuando el transistor es exigido en conmutación, se prende y se apaga muchas veces, todo ese material que tiene dentro se va gastando, pero no pierde la condición de semiconductor, ni tampoco la resistencia. Solamente lo pierde cuando pasa una carga, porque adentro, esto se llama histéresis del transistor, se genera un intercambio de cargas, pero también se va compensando, es decir, un material le va robando al otro lo que le falta. Entonces vos ves el transistor, lo medís y está todo bien, está equilibrado, se le dice, está bien, no hay ningún problema. Lo pongo y no funciona. Bueno, ese transistor
se dice que está en estado de alta impedancia. Entonces, solamente con la tensión y transmitiendo la señal o inyectándole señal, se nota que el transistor está con alta impedancia, con alta resistencia intrínseca a la corriente, ¿sí? Sobre todo pasa en los transistores MOSFET y en los transistores amplificadores. Siempre es una cuestión que uno dice, ¿cómo puede ser? Cambié esto y ahora anda y lo medí y no andaba. Recuerden que nada es exacto y al mismo tiempo es exactamente exacto. Entonces, por eso yo les digo, cuando cambian una pieza y hacen un ajuste y una calibración, hay que tener varias piezas para cambiar. Porque te va a pasar, inclusive de fábrica, que te venga un componente con alta impedancia. Entonces, bueno, medita, perfecto, todo bien. Pero cuando pasa la corriente, no la deja pasar como corresponde. Sería como hacerle una ergometría al transistor. Sí, sí, sí. Sí, y no hay forma de medirlo hasta que no pasa la corriente. No hay forma de medirlo. ¿Esto a qué se debe? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Una pregunta, ¿ese componente solamente se gasta o se pone viejo del uso? Si No, uno no lo... no, no. ¿Por qué? No es solamente del uso, también es de fabricación. En la reacción química con las impurezas que formaron el componente, en vez de silicio puro, no sé, hicieron silicio bromuro de no sé qué, quedó ahí metido. Esa impureza no detectable hace que no se comporte exactamente como un semiconductor y tenga cierta resistencia con cierto nivel de tensión. Digamos, con alta calidad en fábrica se detectaría, pero no se van a probar 1 millón de transistores para que vos te llegue bien a tu casa. Entonces, ojo, estoy poniendo un componente nuevo y el equipo no me anda. ¿Qué pasó? Bueno, puede ser que haya fallado por esto. O tengo el transistor ya puesto hace 20 años, lo mido todo bien, no tiene fuga, está todo perfecto, mido, bla, 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 perfecto, no, y pongo el transistor y no anda. La otra forma de detectar esto es con el transistor puesto, que sospechamos que le pasa eso, osciloscopio y ver la reacción de la señal. ¿Sí? Ya vamos a llegar a nivel en que todos tengan osciloscopios. Mientras tanto, bueno, le iremos fabricando el osciloscopio con el celular y lo demás que se las tengo pendiente, que eso también lo vamos a hacer. Pero es la única forma de determinar el pasaje. Directamente con excitación, ¿no? Por los componentes y ver cómo reacciona. Ha pasado en diodos, ha pasado en diodos Zener, ha pasado en integrados, ha pasado en transistores. Por eso no den nada por certado. No se conformen con que yo le compré la pieza nueva, tiene que andar. No. ¿Sí? Es Y ahí, importante. quise con el osciloscopio, ves amplitud y frecuencia, y ya con eso detectás si está tirando la ganancia que tiene que Claro, porque tirar. vos ves el pico del voltaje y ves la señal. Si hay una distorsión, si sube, si baja, si es la señal esperada por voltaje, por pico de voltaje. ¿Entendés? Por eso es importante, muy importante en audio, tener un osciloscopio. ¿Sí? Entonces, ya ustedes que están empezando a ver el transistor y por ahí un poco cosas más complejas, que yo le dije, el transistor es lo más complejo de entender, sobre todo sus fallas. Después tiene la falla térmica del transistor. El transistor trabaja con los diodos dentro de un amplificador, digamos, conmutando, amplificando y enfriándose y calentándose. Tiene una temperatura de trabajo el transistor y los diodos también. Por eso yo les insisto, si tiene un diodo 4002 polarizando el transistor o lo que sea, pongan un diodo 4002, no pongan el 4007 que le quiere vender el vendedor. Porque la velocidad de recuperación de los diodos, que hace la temperatura de trabajo, incide directamente sobre la frecuencia de conmutación del transistor. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de reemplazar piezas. Entonces, también por temperatura, ya sea externa, que está levantando temperatura u otra, o interna por funcionamiento propio, por una pérdida de lo que se llama, van a ponerse, digamos, familiarizarte con estos términos, linealidad de la amplificación. Se pierde la linealidad significa que el amplificador está amplificando, pero está atrasada su fase de amplificación con respecto a la señal. Entonces se producen armónicos indeseables y distorsiona la señal. ¿Sí? Esto se puede detectar únicamente con un También con el osciloscopio. osciloscopio. Entonces, ahí lo que está variando es la frecuencia de amplificación. Todo transistor, sobre todo los amplificadores, los de sal y demás, tiene una frecuencia.
La frecuencia megahertz es a la velocidad en la cual el transistor va a cambiar de los tres estados: saturación, conducción y corte. Entonces, el transistor, los tres estados, pasan a una determinada frecuencia, en megahertz. Los de audio están dentro del espectro de audio, porque tienen que conmutar, abrirse y cerrarse muchas veces con la señal de audio más la señal de tensión, perdón, más la corriente, ¿no es cierto? Que, digamos, aumenta esa señal de audio. Entonces, cuando el transistor pierde esa linealidad, esa frecuencia de oscilación con respecto a la señal de entrada, se producen los retrasos en la señal. Y esos retrasos o pérdida de linealidad es otra causa de que el transistor caliente, el transistor no amplifique correctamente, empiece a auto-oscilar, un montón de factores, ¿no? Que ahora vamos a empezar a ver. ¿Qué es la realimentación positiva? ¿Qué es una regeneración de señal? Todo eso lo vamos a empezar a ver. Estaría bueno que tengamos un osciloscopio para poder verlo, ¿no? Para ustedes poder verlo y experimentarlo. Pero bueno, yo tengo uno acá, pero se me partió la pantalla, así que ahora estoy viendo cómo lo voy a solucionar. Pero es muy importante detectar los patrones de oscilación en la amplificación. Por ejemplo, en el ajuste de vías, el famoso ajuste de vías, la trazabilidad de la onda, cuando llega a lo que se llama el de cruce por distorsión de cero, cuando llega a la mitad entre positivo y negativo, se distorsiona la señal. En vez de ser un sinusoide perfecto, hace una escala. Se pone cuadrada en la Se pone punta. cuadrada en un punto. Entonces eso es porque la señal que entra diversa con la señal que sale con respecto al par diferencial. Hay un atraso en la señal en realidad. Entonces cuando uno va ajustando la ganancia de reposo, ahí se empieza otra vez a equiparar. ¿Sí? Así que bueno, eso es sobre los transistores en la parte de amplificación. Y muchos se preguntan también, bueno, tengo capacitores cerámicos y de tantalio y los famosos caramelos, los verdes o naranjas, ¿qué función están cumpliendo ahí? Bueno, primero que nada recordemos la función de los capacitores, ¿no? Lo que hacen, filtrar señales y dejar pasar alterna en el caso que los cerámicos y no continua. Entonces, dejan pasar la señal de audio y disminuyen el ruido. Todos los capacitores que están alrededor de un equipo hi-fi de amplificación, la etapa de potencia y todo lo demás, lo que hacen es reducir el ruido, lo que hace una mejor cadena de amplificación. Lo mismo más atrás con el par diferencial. Sí, Fabi. Bueno, que pensé que iba a comentarme algo. Entonces, mirá o no, arrancamos vamos a ver qué falla puede tener o no de acuerdo a la polarización y todos los factores que inciden en la cadena de amplificación, ¿no? Bien, no sé si hay una duda, un comentario ahí. Ahí está. Rodolfo, con respecto a los diodos, me decían justamente, me vendieron diodos 1 4007, funcionan, pero me da magnitud gigante y respecto al 4001 que lleva la fuente. Claro. Las fuentes que llevan un diodo 4001, hay que ponerle un diodo 4001. ¿Por qué? Porque si bien el diodo 4007 va a ser rectificada la tensión, va a manejar más amperaje y todo, la, digamos, velocidad o conmutación que necesita esa fuente para trabajar es solamente hasta el diodo 4001. Si yo tengo demasiado, cuando el equipo se embale, también se va a embalar la fuente. Por eso dice 4001, entonces como el fusible está para fundirse por el exceso de consumo, se va a fundir como corresponde el fusible. Si pongo un 4007, tengo que cambiar también el fusible, porque cambia la relación de consumo. Entonces, no puedo poner un 4007 sin verificar la fuente primero, si la puede tolerar o no. Entonces, vos me decís, sí, pero 4007 va a rectificar y voy a tener tensión. Sí, pero va a tener el problema de que se te puede quemar el equipo. ¿Sí? No se va a fundir el fusible. Ahí se está por cortar, va a grabar la sesión, va a tardar una media hora más o menos y volvemos, así redondeamos, ¿eh? Porque queda menos. Aparte de que calienta, ¿no? El equipo, aparte de que calienta. Claro, se calienta el equipo. Y se embala Entonces no por solamente temperatura cambié el y diodo porque me vendieron este, no, yo tengo que tratar de poner el. Y si no consiguen acá, me avisan, lo importamos, ya saben que yo consigo todo, así que de última se consiguen los diodos. Lo paga el cliente. No es que no existen más. Lo que pasa es que el que te vende en el mercado tiene cualquiera.
pero nosotros necesitamos reparar hi-fi, audio de alta calidad. Entonces, vamos a poner lo que lleva. ¿Sí?